Hola, todavía estoy por casa, ahora he quedado con Ethan. Voy a intentar grabarle, aunque me da un poco de vergüenza pedir esto, como he comentado a la gente que no conozco. Vamos a ver, vamos a interactuar, a ver qué tal fluye todo y si es nuestro futuro protagonista. Ahora nos vemos. Capítulo 1. Grabando, ¿no? Bueno, 14, es que es muy difícil. Muy buena. Hola, soy Ethan, tengo 28 años, soy un chico trans y he hecho trabajos en publicidad. También he participado en obras de teatro como Romeo y Julieta y voy a ser el próximo Marcos. Vale, ¿por qué te interesaría participar en un tipo de webserie como esta, por ejemplo? Porque creo que es un tipo de webserie que muestra mucho la naturalidad de las personas, aparte de las características que tengan propias, pero sobre todo el proceso que tienen ellas de descubrirse a sí mismas, y yo creo que Marcos va a ser también una de estas personas que va a estar desarrollándose durante la serie y va a ser un personaje bastante interesante, sobre todo por el hecho de ser trans, porque la visibilidad es muy importante, sobre todo los hombres trans, que se nos da de poca a nada, básicamente, así que creo que es bastante importante. Ese era Ethan. La verdad que me ha caído súper bien. Estuvimos bastante tiempo hablando sobre el tema, de la visibilidad trans, también el tema LGTBQ+. Es muy importante que fluya el tema con mis actores, que estemos en la misma onda, que solemos pensar parecido sobre la temática, la visibilidad. Es una persona muy implicada, tiene un canal de Instagram en el que tiene como 16.000 seguidores. Esas personas le empezaron a seguir por el tema de la visibilidad. Y entonces creo que es muy importante tener una persona así en nuestro proyecto. ¿Os acordáis que la semana pasada estaba un poco así regular porque no encontraba un actor trans, tal, y que había estado con un chico que no nos habíamos terminado de entender? A ver, yo creo que él está un poco a la defensiva, un poco, eso pensé yo, que yo a veces también... Es que el rollo mascarilla tampoco te deja muy bien nuestras caras de póker. Entonces, tenemos problemas con el calendario, temas así y demás. Y pues le mandé el guión y claro, la cuestión es que ha tardado en responderme y me respondió este fin de semana. Que le había gustado mucho y que sí, que le interesaba y me gustaba, pero también ya había visto a Ethan y también me gusta mucho y entonces por temas de calendario y demás, no. Pero aún así a este chico me lo quedo. Después del Contacto Cero, la tercera temporada será la última temporada, habrá otra serie y en este habrá muchos personajes. Hoy tengo un día un poco plof, porque no sé si es por la lluvia, que por un lado está bien porque deja de hacer tanto calor, pero estoy como que me he tomado fiebre, tipo coronavirus, pero no, estoy bien. Estaba con el último making of del Contacto Cero, que ya he conseguido avanzar muchísimo. Hoy es martes, el jueves me voy a ir a visitar a mi familia porque es el cumpleaños de mi padre, yo soy de Málaga, y bueno, ya os presentaré parte de mi familia, o quien se deje grabar. Y nada, este es el día que hace. Lo único bueno es que no tengo que regar hoy. Así. Y Lola, pues mira, Lola está rollo... ¿Qué está pasando? ¿No era verano? Y bueno, como tengo el día, como digo, regular, porque, no sé, tengo una pastilla, si se me pasa un poco. Y no me puedo concentrar bien. He respondido a algunos comentarios. Por cierto, también está haciendo ya los sobres. Entonces falta que me responda un par de personas para que me den la dirección para lo del crowdfunding. Como quiero ir varias veces a correos, pues del tirón. Pues he dicho, a ver, mientras hago algunas cositas así administrativas, que siempre hay que hacer también historias que no te apetecen, me he puesto de fondo a ver dos de mis referentes sobre el tema trans para poder meterme en el tema. Uno es Tobías. Inauguro el canal hoy con este vídeo. Hoy es la primera vez que me he afeitado. No puedo decir que me he afeitado la barba porque no tengo, porque soy preté, porque no tengo. Mi endocrino, en principio también, según llegué allí ya dijo, no te preocupes que yo controlo, lo cual puede ser muy guay o oh my god, qué miedo. Que os dejo ahora en la descripción su canal. Y otro es Ethan, que es nuestro futuro actor principal, y también dejo en la descripción su canal
Así que lo pinché este fin de semana pasado y otra vez tengo la voz fatal. Muy buenas, chicos, chicas, chiques de YouTube. Estoy aquí otra vez, he vuelto. Hello a todo el mundo. Solamente os digo que veáis el primer vídeo y después pasados unos meses y veréis el cambio brutal desde que se empiezan a pinchar testosterona. Mirad cómo cambian sus caras, la transformación. Joder, la gente tiene una transfobia brutal. Es como lo de la lesbofobia y demás, pero en los trans es mucho más duro. Pero si viesen estos vídeos en los que estas personas, cómo se les cambia la cara, de alegría y joder, es que no puede ser malo. Es que son felices. Lo importante en esta vida es ser feliz. Dejar de ponernos montañitas. Y bueno, va, que me pongo filosófica. Siguiente tema. El viernes estuve con Ruth, la cámara, del Contacto Cero y con Tobías, que nos está ayudando con este nuevo proyecto. Y bueno, ya creo que se va a quedar para todos los proyectos, espero. Estuvimos hablando otra vez sobre el asunto de que yo no encontraba un actor chico trans para hacer la nueva webserie y que yo le comenté que, bueno, que como último caso, pues que teníamos que buscar a una chica para que hiciese chico trans. Y entonces me dio la bronca, que no me la ha hecho, sino me comentó: oye, que te quería comentar que, bueno, porque hemos encontrado a Ethan y tal, y guay, pero que no me parecía bien que buscarais a una chica para que hiciera de chico trans. Y yo en el primer momento no lo entendí. Para que veáis todo lo que estoy aprendiendo con este nuevo proyecto. Él me dijo que podía llegar a ser ofensivo. ¿Cómo voy a coger una chica que haga de chico trans? Es decir, no, Sandra, no puedes hacer eso. No. Hubiese podido coger un chico cis, ¿vale? Que hubiese hecho... Es que no puedo contarlo todo. Que si no, se me ve el plumero de que va la webserie. Pero sí, que si no, tendría que haber cogido un chico cis, ¿vale? Que hiciese de chico trans. Porque, joder, le estoy faltando al respeto, ¿sabes? Totalmente. Ellos quieren ser chicos porque son chicos. Voy yo y voy a coger una chica para que haga de chico. No. Tanto Ruth, que estaba como yo, era como, no lo entendemos. ¿Por qué? Malditas lesbianas. Me digo maldita lesbiana porque pensé, claro, yo como lesbiana alguna vez dudé si quería ser un chico realmente y demás, y entonces como que veía más fácil el momento ese de quizás querer ser chico y tal, pero no tiene nada que ver con eso, Sandra, no tiene nada que ver con eso, son chicos, es un chico, lo tendría que hacer un chico cis, pero no hay problema porque tenemos a Ethan, que estoy encantada con él. Nada, y eso, que estaba por aquí trasteando en casa y me había acordado en un momento en eso, que digo, tengo que mandarle un mensaje a Tobías para decirle, he vuelto a reflexionar sobre ello y tienes mucha razón. Y me alegro cada vez más que estés en nuestro equipo y que me hagas ver muchas cosas. Y sobre esto también quiero volver a hablar. Quiero volver a ver Boys Don't Cry. ¿Habéis visto Boys Don't Cry? Gran inglés. Me contestáis. Y hablamos de esa película. Y hablamos de lo que me ocurrió cuando yo vi esa película ya hace más de 10 años, no sé, 15 o no sé cuántos, madre mía. Lo que pensé y lo que es realmente. Y esto ha sido todo por esta semana. Que me voy a Málaga, que ya grabaré por ahí, hablaré de algún tema más de visibilidad lésbica, que también me interesa mucho. Estoy yo últimamente ahí pensando mucho sobre el tema de visibilidad. Más que la normalización, también un poco la visibilidad. ¿Será que he vuelto un poco al pasado, a cuando se metían conmigo en el cole o incluso me pegaban? Pero bueno, sin traumas. Lo importante, por favor, suscribiros. Porque ver esto y no suscribiros para YouTube es como que no existo. Suscribiros, darle me gusta y nos vemos la semana que viene. O no nos vemos si ya no me queréis ver. Y los lunes en Making Of del Contacto Cero, por favor no se olviden. Os pongo por aquí un enlace de algún Making Of, ¿vale? Que nos vemos. Un placer, como siempre.